estoy viendo esto y la verdad, la verdad, esta desesperación de la que tú hablas, mi querido Jaime, y que también nos explica Renata, lleva incluso a algunos medios de comunicación a quedar exhibidos, ¿no? Estaba viendo una portada del Reforma, pero sobre todo me llamó la atención una entrevista que realiza el periódico El País de España. Y la verdad dije yo, perdón Renata, tú eres muy propia, pero dije yo, ¿qué pedo con estos periodistas? ¿En serio en España todavía creen que Vicente Fox es un referente político en México? El que escribe con las patas, no con errores ortográficos, con horrores ortográficos. Y eso, nada más por mencionar cómo escribe en Twitter, las estupideces que a veces escribe. Referente político, el que anda vendiendo sus saludos de cumpleaños en estas plataformas por 5,000 pesos, hasta les canta en inglés el Happy Birthday. O sea, ¿es en serio esto? Dice Vicente Fox al País, me veo obligado a estar en política porque al país se lo está llevando el carajo. Váyanse mucho a la... O sea, dice Vicente Fox en Twitter promocionando la entrevista que le concede al País o que le, no sé si está muy exagerado decirlo, que le paga al País para que le hagan. Los rebeldes ganaremos el 2024. Al país se lo está llevando el carajo en manos del Mesías tropical, alias López el Lento. No, 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 qué cosas. Y miren, una cosa es que las diga Vicente Fox, pero otro que lo legitime un medio disque serio de, entre comillas, talla internacional. Renata Turrent, ayúdame a digerir esto si es que puedes, porque no, ya esto es el colmo también del golpeteo desde estos medios de comunicación que cada día hacen el ridículo, ¿no? O sea, yo pensé que el Reforma con Párdinas y con Junco, pero el país anda desatado. Yo tampoco creo que tengo mucho donde digerir, de verdad. Yo estaba impactada de saber o de tratar de entender la lógica de este periódico español para hacer esta propaganda pues tan básica. Yo les recomiendo muchísimo para entender un poco cómo funcionan en general los medios de comunicación, pero en específico los medios de comunicación españoles que en este sexenio han sido muy presentes en la crítica al presidente López Obrador, incluyendo al país. Este podcast que se llama La Base, que es de Pablo Iglesias, es un grandísimo podcast, es excelente, explica cómo funcionan los medios de comunicación, a quién pertenecen, quién los financia, etcétera, ¿no? Es de verdad una gran pieza y tienen muchísimas críticas, por supuesto, al país por todo el daño que le han hecho a la democracia española y cómo han metido sus uñas a otros países, en específico a México. Entonces, bueno, les recomiendo muchísimo el podcast, se llama La Base, así lo encuentran en cualquier, donde escuchen sus podcasts. Ahora, creo que es muy sintomático de la desesperación de los medios hegemónicos y del poder político, porque hay que recordar, y regreso a este podcast porque lo explican muy bien, cómo el poder político había podido dominar el mundo político, la política, no solo de de sus propios países, sino también de otros países a los que en donde les interesa influir, mediante los medios de comunicación o a través de los medios de comunicación. Y ahora no necesariamente han podido hacerlo gracias a espacios independientes como es este, gracias a las redes sociales y gracias a que ha habido una ola, por lo menos en América Latina, de
de elecciones que apuntan hacia gobiernos mucho más progresistas, gobiernos de izquierda. El último, por supuesto, este triunfo de Colombia, de Petro en Colombia. Y esto atiende a varias cosas, ¿no? Sería un programa completo de entender qué está pasando en América Latina, pero es claro que hay una crisis de legitimidad del neoliberalismo y de la manera en la que hacía política el neoliberalismo, por supuesto, siendo los medios de comunicación hegemónicos una gran parte de la manera en la que hacían política en el periodo neoliberal, y que se está derrumbando y que los neoliberales no lo quieren entender. No lo quieren entender tanto que el periódico, el medio El País, agarra a un personaje con nula legitimidad política, moral en México, que se la pasa insultando, que es lo único que hace. No argumenta, no da datos, no nada. Lo único que hace es insultar, como es Vicente Fox, ¿no? Entonces es, creo yo, muy sintomático de la crisis de legitimidad, de la crisis de estrategia, que tienen tanto los gobiernos neoliberales que todavía quedan, como sus brazos derechos, que son los medios de comunicación, como para acercarse a un personaje tan vomitivo, y disculpe la palabra, pero es que de verdad no puedo pensar en peor. Nada más les falta entrevistar a Felipe Calderón, vaya, ¿no? O sea, creo que despuesito de Felipe Calderón está este señor Vicente Fox. Y esto no significa que no existan críticas válidas al gobierno. Hay gente con quien yo no concuerdo, pero que creo que tiene críticas válidas y que son respetuosos en la manera en la que hacen las críticas. Pongo dos ejemplos: hay un periodista que se llama Ernesto Núñez, o Felipe se me olvidó su nombre ahorita, pero ahorita se los busco y los pongo en el chat. Se apellida Felipe Mónaco, que ella trata el tema de desapariciones, donde ella tiene críticas válidas. Entonces, si ustedes quieren leer críticas válidas, porque ningún gobierno es perfecto, existen personas serias que hacerlo, pero no alguien que se la pasa insultando en Twitter, como si fuera de verdad parece un bot de Twitter. A veces no se puede distinguir si Vicente Fox es un bot o es una cuenta, o es la cuenta verdadera, ¿no? Y para cerrar, a mí me gustaría decir que esta narrativa que los medios de comunicación y los intelectuales orgánicos del viejo régimen neoliberal han tratado de instaurar desde antes de que López Obrador ganara la presidencia, que es que AMLO se quiere aferrar al poder, que AMLO no es democrático, que AMLO es dictador, etcétera, etcétera. Esta narrativa, bueno, es curioso que la quieran impulsar los mismos aplaudidores de la gente que no se quiere ir del poder, como es Felipe Calderón, con el intento de su partido, tratando de meterse hasta por la familia Calderón Zavala, metiéndose por todos lados sin querer soltar el poder. Y Vicente Fox, desde su micropoder ahí en Twitter, pero bueno, aferrándose a creer que tienen por qué seguir teniendo injerencia. Y el contraste a esto es ver al presidente López Obrador repetir una y otra vez que él el 30 de septiembre del 2024 se va a Palenque y se retira por completo de la política. Y creo que en parte esa decisión tan drástica, que pues bueno, en lo personal a mí me va a doler muchísimo dejar de verlo, pero creo que es una decisión sabia que también atiende un poco a ver a estos personajes, Porfirio Muñoz Ledo, a Vicente Fox, que se siguen aferrando al poder y que pues hacen realmente ridículos, y al final de cuentas le hacen más daño al país de lo que pudieran apoyarlo, ¿no? Entonces, bueno, es una vergüenza de verdad, tanto el país, porque ya de Vicente Fox, claro, no podemos esperar nada, pero que, como bien dices, un medio que se quiera hacer serio, trate de legitimizar a opiniones de un insultador profesional, pues la verdad es, repito, muy sintomático de la crisis tan tremenda que tienen en estos medios de comunicación. Imagínense ustedes.